Corazones nos que espero, donde me hablo hoy reposo. Sí, sí, por lo variable, por lo variable. Ledrau é un de los 60 pueblos que forman la parroquia de Cocañín, nel concello de San Martín del Rei Aurelio. Todos estos lugares pequeños forman un ensame de caseríes espardíes a lo largo del Valle de la Gueria Carrocera. Asina, xubiendo contra la Cotariella, está la capilla del Santo Ángel de la Guarda, sitio de referencia también para los vecinos de la Cabañina, Fatorgá y La Yonga. Si el aire no la mueve, mi amor, quédase quieta. Aquí el monte y la mina fueron la manera de vida cuasi exclusiva de muchos de ellos. Güey, quien queden aquí, guarden la memoria de aquellos que forxaron historias de valor y sacrificio, ejemplos de vida que todavía resuenen en cada requexo d'esta Gueria. Estamos na Yonga, en el alto del Valle del Ledrau, en el concello de San Martín del Rey Aurelio. Hoy vamos a conocer a los vecinos y les vecinas de esta zona. Vanessa. Muy buena, Sonia. Tú ya es una de las primeras que me topo. Tocóme. Y encima toco te presentame al resto. Sí. Y es la primera vez que hacemos esto así, que estamos unidos todos los pueblos para hacer algo así, para recibirte. Porque claro, en lo que lle la parroquia, que lle Cocañín, sí. ¿Cuántos núcleos sois? Pues mira, son varios núcleos, ahora mismo estamos en La Yonga, luego está la Cotariella, está el Ledrau, está el Tema, la Cabañina, Fatorgá, la Ampeña, son varios. Sí que es verdad que hay pueblinos más grandes, pero luego hay otros pues con un par de casines y demás, y todo esto conforma el Valle del Ledrau. El río este que el que fai este valle y el Silvestre. El Silvestre. Pero claro, tenemos aquí, estamos dentro de lo que ya la Gueria Carrocera. Sí, el valle en sí y la Gueria Carrocera. Nosotros cuando decimos ¿de dónde es? De la Gueria Carrocera. La Gueria Carrocera es como lo engloba todo. Claro. O sea, ¿del entrego a cuánto? 7-8 kilómetros. A 7-8 kilómetros. Que es donde la gente pues va a hacer la compra, hazles cosas en el entrego. Pero luego estáis muy cerca también de Siero. De Siero y de Vimenes. De Vimenes. Ese cacho carretera, ese viaducto y la nueva, ¿no? Exactamente, es ahí la Y de Vimenes, efectivamente, que ahí abajo está la huerta, luego aquel pueblín de allí y el Ledrau, que es donde vamos a ir luego, donde está la capilla. Sí, allí justo enfrente es Cocañín. Lo de arriba, ¿eh? Sí, lo que da nombre a la parroquia. Aquí está la iglesia y el cementerio. Justo para la derecha, pues ahí está el Pullíu. Antiguamente había mucha más gente joven, porque había trabajo. Ahora, pues no, la gente va como en disminución, suele bajar a los núcleos ya más grandes, tipo del Entrego, Sotronio y todas estas zonas. Sí que es verdad que ahora está como un poco en auge y sí que es verdad que los pueblos... Sí, por ejemplo, el Pullíu y es un pueblo que está lleno de gente joven. ¿A qué se dedicó la gente aquí? Aquí normalmente era la ganadería, minas, porque había muchas minas, entonces al final, y bueno, la agricultura, al final todas las casas tienen una huertina, o tenían antiguamente, pero sí, aquí era el ganado y la mina. Aquí tenéis la Encarná, esa que estaba ahí, ahí para abajo, ¿no? La mina Encarná, la mina de los Hartos también, que mucha gente de aquí iba a trabajar a los Hartos. ¿Y luego qué tirarían para...? Pues de luego para el Pozo Sotó y para el Pozo María Luisa. Claro. O sea, que todo el mundo, la economía mixta con la mina por el medio. Sí, y... lo que hablábamos, que luego al final no era solo la mina, sino tú ibas a la mina y luego tenías que venir y ponerte a segar, claro, ponerte a sembrar, cuidar del ganado, entonces no solo era la mina. Claro. Aquí tenéis unas fiestas que son muy sonaes. Sí,
Aquí oye sí. muy gordo, lo Otra que cosa no, montáis. pero la fiesta gusta-nos mucho, la verdad. Préstamos por la vida. Sí, aquí hacemos les fiestas del Ángel de la Guarda el último fin de semana de agosto, el 1 de septiembre, depende cómo caiga, y luego las pichas Semana Santa, que es Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado, y luego normalmente hacemos en noviembre las jornadas del picadillo casero. Aquí lo de comer se nos da de lujo. Pero luego el Santuyo muy animado, porque hasta vestislu de un equipo de fútbol si fai falta. Sí, hubo un ¿Es año... verdad? A ver, aquí hay que reconocer, hay mucha gente del Oviedo, yo no lo discuto, pero aquí la mayoría ya del Sporting, yo entre ellas. ¿Te acuerdas que cuando subió, yo creo que fue con Preciado, bueno, pues había una pandilla y dijeron, pues vamos a subir al Santu. Lo malo es que el cura ya era del Oviedo, entonces ahí, bueno, hubo que cambiarlo un poco. Engalanamos al Santu de rojo y blanco, todo el mundo lo llevó a cuestes con la camiseta del Sporting y estaba guapísimo. Home, Fue el va. año más guapo que tuvo. Home, va. A escuela onde vives los nenos? A escuela al Campón. Al Campón, antiguamente, y luego ya, pues cuando ya no hubo, ya íbamos al Bosquín. Había transporte escolar, yo acuérdome, de bajar en el transporte, había comedor y luego subías a las 4:30. Este sitio non pode ser máis guapo, menuda terraza, e ellos deben de ser responsables. Y Carmen, Rosa e Ignacio, ¿Qué que nos tal? dejaron aquí Bien, Sonia, bien. esta super terraza. Preséntamelos. Vamos. Menudo sitio que tenéis aquí montado, ¿eh? Bueno, pues sí. Un besín. Gracias, ¿eh? No, que nos no se colamos merece aquí nada para hasta la nada. cocina. Estaréis aquí encantados. ¿Quién nació aquí? ¿De quién y de aquí? Pues esta casa era de mis abuelos y cuando la herencia y tal, la cogí por el valor sentimental. ¿Y entonces tú dónde yes? Yo de Oviedo. ¿De Oviedo? ¿Fuisteis entonces a echar la vida para allá? Sí. ¿Y ahora estáis aquí de fecho? No, No. estamos temporalmente debido a la circunstancia. Que aquí te encuentras más liberada, más tranquila, más relajada. Por el bicho, claro, dices. por la pandemia situación. pasasteisla aquí. Venimos después de la cuarentena, porque no podíamos salir. Y luego, como estabas en Oviedo, ¿Quién de los dos da ahí al pico y a la pala? ¿Qué te tocó a ti? Aquí, jefe. Oye, que ya todo puesto como... Bueno, pero ella seguro que ella es la que manda. Vais. Ella es la que destina. Ojalá fuese Ella yo la lo, que, mandataria. ella lo que es de jardinería y eso, hace ya todo, pero lo otro... O sea, tenéis dividido la... Sí. Por un lado, uno toca el pico y pala y el otro toca la, Bueno, yo, por ejemplo, la fesoria y el... Sí, para ello tenemos un porche y el césped y todo esto, ya me encargo yo. Eso, claro, tú, claro. Sí, yo mis cosas. Porque la profesión vuestra, ¿cuál fue? ¿Tuvo algo que ver con...? No, con la yo que- estudié poricultura, estuve varios años trabajando en poricultura. ¿Con nenos? Sí. Mira tú, pues tenemos Qué aquí, guapo. ¿veslo? Qué guapo. ¿Cuántos nenos tienes tú? Yo ninguno, Ah, de pues mira, momento, que ahora de tienes momento. hasta quien te lo cuide. Yo de momento no quiero nada. Bueno. ¿Y tú? Yo minero, la mina. Un minero. Sí, minero. Tú tirabas, te... sí, la mina, me tiraba la Pero mina. entonces, ¿minero dónde? En Carbones todo la vega. Ah, claro. La mina en esta zona ya es sagrada. Era la riqueza. Claro, era lo que... Pues nada, cuando necesite respirar Sí, hija, sí. fondo y cargarme de tal, de aguaberos. Y energía. Muchas gracias, Sonia, guapa. a vosotros. Minero. Mira qué elegancia. Parece que va a tomar la comunión. ¿Quién es este guaje? Este guaje, bueno, y hay un paisano. ¿Este neno quién ye? Y el ring. Hola, Ring. Hola. ¿Eso del Ring? ¿Cómo ye? Ya me lo pusieron de guaje ¿Por? porque cuando vino un chaval por aquí, había una mujer inválida llamada Sefina la Cabañina y quería de la moto, no conocía y vino una calella acá con él desde la Campo San Juan hasta la Cabañina. Pero ella venía en moto. No, la paisana estaba inútil en una silla de esas. ¿y tú querías verla? Y él vino con la moto a Ah, vale, enseñarlo. vale. Y yo vi que nunca había visto una moto
Y yo vi que la moto agarré en palo y rin, todo el día con un palo para atrás y para adelante, rin, y quedó... O sea, que viente de onomatopéyico y conocente en todo el valle. En todos lados. Preguntes por el nombre mío, nadie, preguntes por el ring. Porque tú ya es de aquí, naciste aquí. Nací aquí en Ayonga y ahí en esa casa. ¿En esta? Sí. En la de Carmen. Sí, y era de los abuelos de ella y mi padre era hermano del abuelo de ella, entonces vinimos, casos de mi padre vinieron para aquí y yo nací aquí. Después ya marchamos para abajo, para aquí, para la Cabañina, y en la Cabañina, pues allí nació mi hermano. Después del paisano, pues marchamos para abajo, para la huerta, pues para la entrada. O sea, que vais... Pero bueno, luego casó, se volvió. Sí, porque Claro. pasaste para aquí para arriba otra vez. No, caséme en Entrego, pero después compré la casa a mi madre y eso y a un tío y de los dos hice una y compré vaques y eso anduve por ahí. Bueno, anda. ¿Trabajaste en la mina? Sí. ¿En qué pozo tuviste? Estuve en Sotón, en Pozo Venturo y en Pozo Entrego. ¿No tuvo mal? Ya, Y con Omato tendríamoslo. sí, hombre. Que era importante. Hombre, no. Escucha, ven para acá, enséñame todo esto, que yo quiero saber los nombres de todo lo que se venden de aquí. Porque tú naciste aquí, lo primero que viste fue esto. Sí, sí, sí. Según naciste. Ese pico de ahí, el que tiene la antena, ¿cuál llega? Ese llamas el pículo alpeón. El alpeón. Sí. Si seguimos para acá, porque ahí estamos ya Si con sigues- Llaviana, ¿no? Oye? Sí, si sigues para aquí para acá, lle la Campeta. Ahí hay un bar y dos casas. Porque ¿cuántos bares había aquí cuando eres tu chavalín? ¿De qué al entrego? Del entrego hasta la Campo San Juan había 68. ¿Y ahora? Dos. Ah, para ir para allá, después ya baja y para ir para allá ya queda Santa Bárbara y todo eso para allá ya... El valle, de Sí, para arriba. aquellos picos ya de la mano ya es Santa Bárbara. O sea, que para allá tenemos turón, tenemos lo mío. Sí, la mano baja. La mano baja. ¿Cómo tienes para casa? Hombre, va, yo tengo que señalizar turón desde cualquier sitio. La obra visteis la entera vamos, eso tuvo que ser... ¿La autovía? Sí. Sí, ah. Estaba muy animado esto. Cuando Aquí tenéis que cobrar entrada. la autopista estaba muy animado porque había mucha gente. Claro. Y es verdad, había mucho tráfico. Hostia, que cuando empezaron a poner esos colunes y esos bichos ahí, todo con plumis, hostia. Sí, además que la gente trabajando aquí volvían otra vez a animarse. ¿Este horro? ¿Que es el único que hay en pueblo? Sí. ¿Habría más? No, hay otro ahí atrás. Y había otro aquí. Aquí tiró un camión. Vaya, Vieron un camión ahí y haciendo ahí maniobra, pegó y pum, pegó en un bicho de esos, en un pegullo y abajo. Vaya por Dios, qué pena. ¿Este de qué? ¿De uno, de varios? Como... No, hay de varios. ¿Y aquí comercio hubo? ¿Aquí en la Yonga? No, ¿eh? chigre aquí. El chigre. A mí me encanta. Contigo voy de chigre en chigre y tiro porque me toca, no me puedo prestar más. Oye, y si seguimos y vamos topando, a ver si lo vamos topando y diciéndonos dónde están los Sí, chigres. no, de hecho vas a topar más. ¿Sí? Sí, que Vamos te a lo ir digo de yo. chigre en chigre contigo. No, chigres, hostia, y conóceme todos. Hombre, el chigre a veces son templos. ¿Y de dónde se sabe dónde pasa la vida? No, y es verdad, ahí donde salen todos los cuentos y liucus también. Hombre, no. Pues vamos a seguir entonces. Sigo con esta rapacina que me va a enseñar el valle entero. Sí. ¿Cómo sí. lo ves? Claro, fiel. Hay que ir de sitio en sitio. Tienes que traer una botella de vino. No, hombre, O sidra. voy abriendo chigres. A ver si lo tomo por ahí. Venga, nenu, vemos. Venga. Dame un besín. Hasta ahora. Hasta luego, fiel. Chao. Hasta luego. Pues nada, Sonia, estamos en la Cabañina, vamos a casa de Valiente y Sofía. Mira, aquí acuérdame, yo era pequeña, venía con Sonia y con Nerea y jugábamos, había ahí como un lavadero de estos pequeñinos. ¿Una pila? Sí, como una pila, jugábamos aquí a las telenoveles. ¡Ay, qué guapo! Sí, yo siempre era la cría, no sé por qué. Nerea era la mala y Sonia era la buena. Mira, jugábamos aquí, veníamos a ver a Inés. Sí. ¿Y estos señores tan guapos? Pues estos son vecinos de aquí. ¿Qué tal? Soy Sonia. ¿Tú eres? Sofía del Carmen. ¿Y tú?
Valentín. Valentín. Sofía del Carmen, qué guapo. Qué nombre más guapo. Que sí, ¿eh? ¿Y quién llegue aquí? ¿Sofía o Valentín? Yo. ¿Y es tú? ¿Nació en esta casa? Nací, sí, aquí. ¿Y echaste aquí toda la vida? No, estuve fuera tiempo y volví ahora después de hace unos años. Llevo aquí 11 años. Bueno, no está mal. ¿Y tú? Yo de Candamo, nací en Candamo, bueno, en Murias de Villar, pero ¡Hombre! me llevaron de muy pequeña para Francia. Volví, luego marché para abajo, para el sur, a trabajar. ¿Y en Francia dónde estuviste? En Lille, En Lille. ¿Y luego marchaste para Andalucía o para dónde? para Benidorm. Anda. Y ahí estuve hasta 11 años. Yo vine para aquí, nos conocimos en Oviedo. ¿En dónde? En un karaoke. ¡Ay, me puedo! ¡Y es genial! ¡Y es todo fiesta! Claro. ¿Y qué cantáis los dos? Bueno, acabóse. Más bien yo. Restaurantes, bares, bodas. O sea, profesionalizado. ¿Y qué eres? Tenor. No, yo canto canción Pero moderna voz- de baile. Pero agudo. Bueno, de Para que todo la un gente poco. baile, para animar a la gente. Yo ponía la Agudo no, música. normal, Ah, eres tú. O sea, tú pinchabas y él cantaba. correcto. ¡Ah, qué bueno! ¿Ves que aquí tenemos de todo? Y ahora estáis aquí encantados estamos aquí también. encantados, sí, Bueno, sí. sois una caja sorpresa. Sí, tenemos 6 años casados. ¿Y ahora qué aficiones tenéis? Ahora, Sí, porque mirarnos yo- el uno al otro. Bueno, no está mal. Ahora mira, con las perrinas y en casa y mientras pueda, pues el tiro y El tiro. el tiro. ¿Cómo que el tiro? Sí, el tiro deportivo, de pistola. Pero, ¿Va a ser bien? Pero a una diana, ¿eh? Ahora quedó campeón de España con la Copa. O sea, que llegue a nivel... Porque aquí en Asturias hay mucha afición. Aquí en Asturias hay la mayor afición de toda España. En proporción habitantes y la región que somos, pues hay 9 campos de tiro deportivo de pistola. Y tú comparas, por ejemplo, con Galicia, que son 4 provincias, que es muchísimo mayor que Asturias, y debe haber 5 o 6 campos nada más. Y saqué el título de maestro tirador, que se hace solamente a partir de una puntuación. Y maestros tiradores no hay muchos. No, en Asturias no hay muchos. Como mucho habrá 8 o 10. Bueno, mira tú. Sí. ¿Por dónde? ¿Ves? ¿Y tú no te dio por apuntarte? Sí estuve, pero caí enferma y ya. Y ya, que ahí fue lo que os cambió el paso. Todo. Sí. Nos cambió el todo. paso. ¿Y ahora cómo estás? Así vamos tirando. Un día bueno, Sí. otro regulín, otro peor, otro bueno. Dos malos, Dos malos. 3 buenos y así. Bueno, así vamos. Estamos aquí para contarlo, como digo yo. Claro. Eso te voy a decir Yo yo. lo Que que estando yo- aquí, A base de, en menudo a base de sitio. de comer, claro, comer bien, y, claro. Aquí Pero estáis en bien. la gloria, tenéis Claro. unas vistas increíbles. Que ahí todo lo que estás pisando hizo lo del todo. Todo esto. Todo esto. Ah, Lo a que, pico es la vida, pala. lo que es la vida al pueblo, que al final estás farto con trabajar. Claro. Claro. ¿Quién ladra ahí? La Doberman. ¿Tenéis un Doberman? ¿Un perrín tenéis? ¿O No, Dos pequeñitas. No, bueno, tenemos 3. Enseñadme los perrinos, que me presta a mí, que estoy yo... Perrinos y pites yo quiero sacar siempre. Venga, ¡Ay, pero ahí va ¿dónde la me primera. vas con Bragues? ¡Ay, ay! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Pero bueno! ¡Ay, por favor! pasa, cariño? Hola, cariño. ¿Pero cómo es esto? ¡Hola, pequeña! Que yo guapa, niña guapa. ¡Ay, qué Bragues me Venga, lleva! cariño, ven. Esa no quiere salir. Estoy la Doberman. Bueno, ¿Qué pasa? ¡ay, por Dios! ¡Ay, qué contenta, Dios mío! ¡Ay, qué contenta! ¡Ay, qué contenta! aquí en la Cabañina hay bastantes vecinos. Sí, ahora vamos a casa de Flore y Marce. ¡Flore! A ver si nos da un culete de sidra. Ah, sí, Que por Dios. haz Marce una sidra. Hola. Hola. Sí, Flore. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada, vida. Y tú y es Marce, entonces, mira, Marce. qué guapos sois los dos, por Dios. Hombre.
Que me está diciendo que me vais a dar un culete sidra. Hombre, claro. ¡Ay, cómo me Es que gusta! hazlo muy bueno. Al igual no te gusta mucho ¿Y la sidra, manzana guapa. tenéis pomará? Ay, más de la cuenta. Sí, bastante para No, trabajar. si por tienes tiempo y quieres venir a pallar Apañar. manzanas, para el año que viene que lo hay. ¿Qué tal este año? Este año nada. Nada, ¿eh? Este año no cogimos ni para echar un caldero a la vaca. Fíjate. ¿Y vacas tenéis? Hay una vaca por ahí adelante y una chatuca. Para sacar cucho y para gastar perres a lo tonto. Porque otra cosa no vale para nada. ¿Quién nació en esta casa de los Yoyos? Aquí. Tú y es de aquí. Yo nací aquí. ¿Cómo se llamaba tu abuela, tu abuelo, tu padre, tu madre? Pues mi abuela llamábase Delfina, mi abuelo José, mi padre Manolo, mi madre Enderquina, que no lo oiréis nunca. Enderquina. Enderquina. Nunca lo... ¿Qué nombres, eh? Yes. ¿Y era de aquí, Enderquina, o vino a casar...? Enderquina y era de la casa que hay ahí para arriba. O sea, que cortejaron en la calle. Cortejaron en la calle, En la aquí. misma- Esto Aquí. es para arrimar los fiesos. Claro, si no había problema de tierras. Sí. Estaba todo controlado. Y tú también, yo sé que... Yo vine de para allá de aquel pico, de para la Campeta. Oíste hablar O sea, que de la ya- Campeta, dando la vuelta a aquella cordillera que hay allí, Sí. donde hay aquellos colunes. Sí. De allí, yo pasé por arriba, vine por la vereda de Ya arriba. tenías la Ya vista. venía Ya al aire, tenía dije yo tengo que ir por arriba porque... si- ¿Cuánto tiempo lleváis queriéndovos? 47 años. Bueno, Ya podíamos durar. me pasa a mí que este es recién nueves, ¿no? No. Sí, Un hombre, sí, sello. que los de Un ahora son muy sello. cariñosos. Además hay de estos Son que... tan cariñosos que los reparten y los Claro, reparten. Porque hay mucho cariño que dar. y de vez en cuando cambian y Sí, va... es que tanto oye, amor que dar. y es que eso es guapo también. Claro, claro. ¿Y dónde está el culete? Hala, pues venga. Vamos a lo que nos interesa. Hombre, ¿eh? claro. Vamos a buscar Pero un poco. tú mira qué vistes tenéis. Yo quedo asomada. ¿Dónde trabajaste? Yo trabajé en la mina, primero en la construcción 14 años y después 20 en la mina, ¿En qué pozo? Samuño. Vamos a tomar un culetín. En un viene ya. Flore, ¿vienes? Ahora Pues vaya, ¿cómo dejas un paisano tan curioso con dos? Venga, vamos. No, no puede ser. Aquí faltamos Samuel hoy, que es el que echa la sidra. El escanciador oficial. Sí, pero bueno, habrá algún que lo eche también, ¿eh? Cris María, ¿quién ye? Ah, mi nieta. ¿Llámase Cris María? No. ¿O Cris y...? Cris era una o- amiga que tuvo con ella aquí. Y María. Y María la Entonces nieta. todo esto ye obra de ella. Y es ¿Qué obra de tiempo ella. tiene? Ahora ya tiene 8 años. Pero bueno, soy ahora 2 son más que lo pintó. No me digas. Lo que pasa que no se borra, ¿no? ¿Cuántos años tiene la tuya, La Sonia? mía 14. Coña. Vuela. Fía, como ponen los años, ¿eh? Vuela el tiempo. Ay, ay, ay. Claro, ya veréis. ¿Hay algún que eche bien la sidra? Tú, Creo que te tocó a ti. tócate ¡Uy, a ti. madre! Bueno, Venga. nunca yendo fuera. Habla que te traje Yo pocos nece- vasos. habrá Qué traer pena que otro. no traje yo. Yo Eche tengo una un cosa. chupatontos de estos, un pitorín. sí. Ah, sí. Que se pliega, que me dio la mi prima de la peluquería. Hombre, Hombre, pues tampoco Por lo eches Dios. tan mal, ¿eh? o sea que... ¿A quién va la, Esta, a la mí más primera para ti? pequeña. No, para mí a muy más pequeño, No, ¿eh? no, a Madre. mí más pequeñín que eso. Porque, Bueno, voy a la pequeñín. borracha siguiente. bueno, a mí, yo quiero lo pequeño seguido. Muy rico. El primero salió mejor que el segundo. Está A ver buenísima. quién toma un culetín. Estamos en el tema y tenemos a Tina y tenemos a, a Begoña. O sea, que estoy en un sitio de parada obligada. Estoy en un sitio era un sitio de parada obligada y luego estoy en una de las familias más grandes que todavía perduran aquí. De seguido. De seguido, no, de seguido no. Pero bueno, como si Pero fuera de estamos, seguido. sí, porque estamos aquí más que casi. Y nada, ellos nos van a contar un poco, porque esto fue bar antiguamente, que yo ya
ni lo conocí, pero sí es verdad que de contar historias, aquí era un bar que daba comidas y todo. O sea, que esto era un punto neurálgico A ver, del valle. porque y cuando vino el teléfono, el público, el único que había y era aquí para todos los pueblos. Me pusieron un aquí, te llamaban y después debías avisar a los... O sea, ¿sabíaslo todo? Todo, aquí. todo. La tele, la única tele, todo, Sí, todo. los partidos todo, veías aquí sí, todos. todos, y ¿Y claro. venía la tradición de tener chigre ya de tu casa? No, ¿O fuiste tú la primera? No, fui yo la primera que me dio por ponerlo. ¿Y vivisteis de ello mucho tiempo? Bueno, de ellos, mi hombre iba a la mina también, pero bueno, valió, ayudó. Sí, ¿eh? Ayudó. Habrá pasado de todo aquí, en Mira. este chigre. Porque Si te cuento todo lo que pasó. pasa la vida entera, ¿no? Sí. Claro. Sí. ¿Esta foto de Cañulle? No lo sé, fía. Pues sería acá seguramente en el 62 o 63. ¿Y esto que eran todos los clientes que sacólos el retratista para afuera? Sí, también. Pues es que a los sábados y domingos venían y sentábanse todos por ahí. Claro. Y también, como no había terraza, porque aquí no la había, y era un prado malamañoso. ¿Por cuánto tiempo fue bar esto? Pues compréla en el 69, está grabado allí en una piedra, grabólo Manolo en una piedra allí. ¿Dabais de comer también? Sí. ¿Y qué era? Venían cuando la fiesta de ahí marchaban con la pota. Y allí en aquel huertoco marchaban y comían, allí comían, y si era conejo, pollo, lo que fuere, ellos comían. Qué Cogían bueno. la pota y marchaban con ella para allí. Por el aprovisionamiento, ¿dónde vives? ¿Dónde vives a comprar para el chigre? Ay Dios, hasta Sama. Y subíamoslo desde la Encarnar para arriba en la cabeza. Cuidado. Botellas, porque tenéis que tener. Y todo. Y cuando hicieron la carretera, que pusieron eso, daban comidas para los obreros. Claro. Y marchaba temprano al entreo a comprar pescado y eso, y venir para cocinarlo. No parabas, era... casi empatabas un día con otro. Y estaba gorda como una gocha. Estabas de buen año, que se dice. Sí, Estabas sí. de buen año, no parabas quieta. Pero tú siempre tuviste mucho humor. Va, no sé si lo tuve y lo punchi, no sé. Para tirar por el carro. Allí en el Tendejón, cuando venimos todos para la fiesta, y somos muchos, entre hijos, nietos y Claro. bisnietos y tal, pues no cogemos en casa. Y la chavalería montaron allí, sacaron el tractor y montaron los colchones y tal, Bueno. y llevaron los botellones para allá y pusieron allí un cartel, ¿te acuerdas? Hotel Cebolla. ¿Cómo les Dime que no lo pasan bien. Así, Hombre. venían, cogían una bolsa de plástico, llevaban bolucos preñados o lo que hubiera y a comerlo allí. Ellos, cuando tenían fame, venían a comer y marchaban para allá a comer. Y es verdad que aquí, siempre que vienes, raro será que no haya alguien. Siempre, siempre. Las cosas sí. como son, pero sí es verdad que para la fiesta Venimos llama la más. atención porque viene todo el mundo y es verdad que ya ves el cartelín de la que subes. Cebolla, ya hay Ya sabes demasiados. qué tal los del puesto. Que si los amigos, que si los primos, que si no sé qué, y vienen un mogollón. A veces juntábamos igual aquí 20 y pico a comer para la fiesta. ¿Eh? Aquí y es muy típico la tarta de calabaza. Si no la probaste, espectacular. Qué rico. Está buenísima. Ya te lo digo yo. Creo que tienen una ahí que podríamos... Yo creo que ya es la hora de comer. Vaya pegarata que traes ahí. ¿Viste qué tarta? Más Madre chula. de Dios. La tarta de calabaza, famosa de la Cabañina. ¿Quién anda en la huerta? Pues mira, vamos a ver a Loli, debe estar cogiendo frijoles, debe tener cosecha. Hola. ¿Qué tal, Loli? Hola. ¿Qué Ay, tal, Loli? Loli? ¿Estáis por aquí? Venga. ¿Estás aquí ¿Qué estás bañando bañando frijoles? frijoles? Oye, Soy aquí llévate el aire en un minuto. Claro que me Pero lleva. ¿cómo oye esto?
¿Esta qué parte ella? Ponte así que Mira, estamos en la Cotariella. En la Cotariella, bien se ve, bien. Sí. La Cotariella de Cocañín, que De se Cocañín. llama ahora, sí. Y nada, aquí, mira, estoy en mi casa, aquí es donde vivo yo. Y esta huertina aquí estoy, que estoy diciendo que estoy aburrida con el jabalí. Claro. Ya vino no sé cuántas veces y destrozóme no sé cuánto y allí tengo no sé cuántos nabos. Pero tienen que venir con arpones aquí el jabalí. No, O sea, la naviza gusta ahí, sí, va por ello. sí, andinlo todo. Madre, aquí lo que menudes vistes que tienes aquí. Eso Eso, ya- eso de ahí al fondo que lle. Eso es guapísimo, mira. Al fondo del todo, Sí. aquella columna que ves allí y al campo. Sí, y es lo que hicimos que es el pájaro del campo, porque está puesto encima, claro. Sí, Menudo canario. sí, pero tú no ves qué guapo y en esto, y muy guapo. Sí, es verdad. Nunca- ¿Naciste tú aquí en esta casa? No, yo nací aquí en la Cotariella, ¿no? Y viniste a vivir para aquí. Sí, bueno, vine para aquí con mi padre y mi madre, y pues caséme y sigue aquí, y ahora estoy sola. Dices que estás sola, que es Y es imposible que estés mentira, sola. y es mentira, que tienen unas reuniones ahí todos los días. Bueno, pero en casa estoy sola. Ah, bueno, eso sí. Éramos no sé cuántos y, Ya. y quedé sola. ¿Tú qué quedaste? ¿Para cuidaste a la gente de casa? Sí, Y sí. atendiendo a... Sí, yo casé, me quedé con mi padre y mi madre siempre, y primero murió él, y después murió ella, y al poco de ella murió mi hombre. Bueno, Ya. Ya. ¿qué va a hacer? Ya, Y en la vida, sí. ya sí. Sí, pero bueno, tenemos que llevarlo... Cambió mucho, claro, tú estás hablándome... Hazme gracia lo del paxaru, el paxaru del campo. Bien, porque no ves que hay un pájaro arriba, pero nosotros llamamos el pájaro. El paxaru, sí, sí. Desde que pusieron el paxaru para acá cambió muchísimo todo Cambió esto. mucho, sí, cambió mucho, sí, pero... Y está muy guapo, lo que pasa es que hoy con tanto aire está malo, pero esto tiene una vista muy guapa. Y es lo más guapo por aquí, ¿vale? Más Sí, vistoso. sí, es verdad. Pues bueno, y nada más, ¿qué queréis que os diga? Nada, hay muy poquis, estoy pelándolos, pero hay muy poquis, y eso que lo riego, que si no, este año no tenía nada, otros años tenía mucho. Está la huerta repugnante. Que vino mucho calor. Para ir a comprar, ¿dónde vas? Bajo en el autobús, hasta ahí abajo. ¿Por pero dónde lo bueno, agarras? Ahí abajo, en la Encarnada. Pero aquí bien panadero, el pescaero, carnicero. No, carniceros no, pero el pescaero viene una vez a la semana, el panadero viene todos los días y ahora vienen unos de congelado también. No. Que la paño faises. Hombre, claro. ¿Y este lle de la familia? Y es mío. Sí, tuyo. Y este cuando vayas al centro ya verás, hay un cuadro allí que pintaron. ¿Qué está pintado? ¿Qué está él? ¿Está él? Ya lo sé, Estoy yo ahora. Hicieron un cuadro este año en el concurso de pintura que hacemos para las fiestas y sale Loli con el perro. Pero sin contar con ello, yo pasé para allá, también pintando allí, y salimos el perro y yo. ¿Y tú dónde saliste? ¿Qué estabas? ¿Por ahí de Picos Pardos, mi amor? Pues va para 14 años, ¿eh? Y es viejo, ya. Pero, Oye, vaya porros que guapos los tienes. sí, o sea, que aquí están la guapos, huerta está sí. bien. No, Esto da y mucho el sol, ¿eh? Sí, y da mucho, frutea muy bien esta tierra, pero ahora, bueno, claro, tenéis que venir un día y cavar todos y sembrarlo entre todos. Hacíamos una salida. Pues garabato y tica. ¿Y lo haces tú sola, Loli? Sí, ahora yo sola voy haciendo un poco cada día y siembro lo que puedo. Y... Bueno, así estás entretenida. Ahora vais a ver la niña. Ahora Vamos a ver a Loli. Piquiñina, Bueno, fius. Venga, guapa. Mira, ay, que hay sorpresa. Hola. Hola, ¿qué tal? A ver, preséntame. Aquí es sorpresa y reciente, además. Ay. Pues mira, es Yoli, la mamá de Celia. Encantada. Y está allí Celia, que está como una princesa. Que es lo más pequeñino que hay. Lo más pequeño. Ay, y es allí, abuelita. La abuelita. Sí, y mi madre. ¿Qué tal? Esther. Bien. Y aquí tenemos... A Manolita. ¿Qué tal, Manolita? Bien, ¿Cómo María. estamos? Bien, bien. O sea, que estoy un poco donde se aconsella el mullerío. Sí, aquí Sí, falta nos Loli. ponemos y a charlar falta de vez en Conchita, cuando. que son los que Y hacen aquí ahora entro yo. la reunión. Mira, Loli, ande bien. Claro, así que aquí es donde vos aconselláis. Sí, aquí Sí. y allí. Ahí la Aquí mi siempre rosa. nos ponemos Ahí a tu charlar un rosa. poco cuando eso. Esto no lleva una rosa. Mira qué pantalón. Estáis chochos preciosa. ahora, Loli, con este pequeño ¿Cuánto pueblo, hacía que no nacía un neno o una nena? Pues 20 años. Que nacieron dos gemelos. ¿Cuándo tuviste tú los primeros? Yo, Sí. la Micia tiene 50, ¿Qué años tenías tú? 16. ¡Ay, mi madre! Y el otro tiene 49. Llévense 16 meses.
Mecha, tú cuentes, ¿eh? Yo puedo marchar ya con la fesoria. No, porque vas a marchar, no me quieres contar... No estamos aquí de cháchara. Estoy encantada. Claro, porque la tu casa ya está. Sí, la mi casa ¿Y ya tú está. andas cañicando a la nena? Voy a verla, sí, casi todos los días. Si tardo 2 días así, a ver lo que engordo. Claro. Cógela cada poco en cuello y eso, siempre va a hacer una visita. Y a lo siempre. pequeñino, hombre. ¿De aquí quién ye? O sea, ¿tú naciste aquí? Yo aquí nací en ¿Tú también Cataluña. naciste aquí? ¿Y tú naciste aquí o viniste? Yo vine para aquí. ¿De dónde casa. yes tú? Yo de San Martín, de Pervillera. ¿Y casaste con quién? Yo con el nene. El nene, me encanta, con el nene. Llámase Fernando, pero todo el mundo y el nene. Para aquí todo el mundo lo conoce como el nene. Y es primo de Lola. Y primo mío. Somos todos de aquí. Y los Este mis nació hijos aquí. nacieron aquí en el pueblo. Eso no fueron en nada, eso nacieron aquí, antes de tiempo. Antes de tiempo. Tenía una gana de salir que no vine. Sí, mi fui a 6 mesina y el otro 8 mesina. Madre, pero es que tú ya eras una nena. Y tú estás ya para vivir aquí, da fecho. Sí, sí, yo siempre fui de aquí, la verdad, y ahora arreglemos esta casina de aquí atrás y delante de mi madre. La mudanza fue pequeña, no tuve que hacer mucho. Qué bueno. Tú tienes que animarte ya, ¿eh? Yo todavía voy a esperar un poco, ¿eh? Tú recién casada. No seas como yo, no fas bien. Bueno, tú mira, ya hizo 50 años, hizo los bodes de oro, ¿eh? Así que, y está como una chavala. No, Eso, y otro guapo yo. también, calla Sí. la boca. Está muy bien, Sí, caso sí, soy ya muy va para niña, pero... 51. Oye, mucho hablo, ¿eh? Mujeres de oro, vallo y niebla, valientes y poderosas. Mujeres como mi abuela, que glayaron por vosotros. Mujeres como mi abuela, mujeres como mi abuela. Bueno, no puede estar más guapos aquí esta gente. ¿A qué tenemos aquí? Aquí Enol, Enol. queda durmiendo la siesta. Bueno, ya. Enol está como un paisaní. Como un pepón, está encantado. Madre de Dios. ¿Y la madre de Enol, ye? Nerea. ¿Qué tal, Nerea? Y aquí tenemos a alguien más. ¿Quién es ese neno tan guapo? Pues el dueño de aquella casa. ¿Ese ¿Que ya ves de allí? aquella casa? Sí. ¿Cómo se llama? Nel. Nel. ¿Y los papis? Pues son Cris y Sergio. Encantada. ¿Y hay parentesco aquí entre...? Sí, algo hay por ahí. A ver, ¿cuál ye? Hermanos, hermana. O sea, que estos dos son priminos. Sí. Ahora donde estamos ye lo que da nombre al valle, un poquitín de donde estamos tirando para contarles historias de esta zona. Sí, y es como un poco el pueblo donde comenzó realmente lo que es la espicha, lo que es la fiesta y demás. Aquí, ahí detrás, que donde ahora vive Héctor, por ejemplo, era la cocina. Luego esto era el chigre, tú llegabas aquí, el día de la fiesta o el día de la espicha, llegabas ahí, había una barra y ahí venías a tomar algo y luego decías, oye, ¿somos para comer? Pues venían pandillas grandes y luego te tocaba o la Tena, que era aquí arriba, o la chabola de Leonides. Ya vamos viendo dónde toca. Claro. Pero cada cuadra o cada chabola que había era un comedor. Claro, que se hacía, que esto es el Edrau, lo Efectivamente. que da nombre Sí. al pueblo de aquí. Sí. Hay diferentes, porque claro, la parroquia decíamos que eran 60 y tantos Sí, sí. pueblinos Sí. y aldeuques. Sí. Claro, vosotros sí que ponéis en el carnet, pues pones... El Edrau, sí, Edrau. sí, yo soy del Edrau. Yo sí. ¿Quién nació aquí, tú? No, Yo. él. Vosotros dos sois los nacidos aquí. Sí, vivían mi abuela en esa casa la que tienen ahora ellos. Y entonces, pues ahí pasábamos fines de semana y verano. Qué bueno. Encantados ahí. Y ahora a volver para acá. ¿Y trabajáis por aquí cerca? Abajo en el sotón. Tú estás de minero allí. Electromecánico ahí, sí. ¿Y tú? Yo tengo una tienda de ropa en el Entrego. Ah, di igual, que vamos a comprarte. No veas a María. Hombre. Lleva una historia, lleva una tienda de lleva 43 años, ya es legendaria ya. Qué guapo. ¿Y tú? Pues yo en La Viana, en una tienda que precisamente la dueña viven aquí los dos, la madre y ella, Mónica y Nevarina. ¿Cuántos sois aquí en el cogollo este del Edrau? Aquí nada, Héctor, la mujer y el niño, y nosotros, que a mí faltame un niño, o sea, faltame, no está aquí, que está en el cole, de 8 años.
pero somos nosotros 4 y hasta que a 2 años estuvimos solos nosotros. O sea, pero aquí parada obligada del autobús, del Sí, cole. cógelo, bueno, al nuestro cógelo Delante ahí, de casa. da la vuelta arriba, coge otros 2 niños ahora, hasta ahora no, pero ahora empezaron 2 niños nuevos también de más arriba y coge el mío y bueno, nada, luego a las 3:30 vuelve. Qué bien. Sí, la verdad que muy bien. Notase mucho eso, ¿eh? Cómo empiecen otra vez los pueblos a... Sí, porque bueno, a para el año tener- que viene ya empieza Nel. Claro. Para el siguiente empieza Hugo, luego el siguiente ya empezaría, bueno, Celia, que bueno, que van saliendo otros niños. Dame a mí que vamos a pasar de organizarles fiestas a organizar dónde ponemos el parque. Puede Pues ser estaría- también, sí. Sí, sí, porque ya veréis, cuando un sitio llano para poner 4 columpios y... Hacía falta, Todo allí hacía por falta. ponerlo. Claro, Sí. claro. Aquí tenemos a la alcaldesa en funciones. Pues nada, buscar el parque y hay que traer, bueno, y hay una nena, ahora... Sí, lo más que Es tú que creo. tócate a ti, traer Yo la tengo nena. otro también, así que toca- ¿Tienes otro más? de 6 Ah, que años. no yo... Ah, bueno, no, vosotros... Así que Nada, nada, ya, toca ya a Vanessa. cumplimos ya, ¿eh? Tócate a ti, Vanessa. Dicen que por el tercero dan más paga. No, yo no creo que lo vayan a Con 2 probar. premios que valió ya. Encima es da guerra por 2 y por 3. Es que el primero igual fue trampa de estos Sí, que el mío dicen. sí, ¿ves? en mi caso totalmente. O sea que, Picamos, ¿no? Y llegó luego... sí, llegó aquí. Y eso que está tranquilo, pero no lo oye. Pues nada, vémonos luego dentro Pues un muy cachín. bien, Pues muy perfecto. bien. Sora. Venga. Pues Venga. nada, a ver si lo veo despierto a este sol. No, está en el quinto Ahora está sueño. encantado. Venga, familia. Hasta luego, chao. ¿Para allá? Sí, Venga. arriba. Nos dices adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós. Pero miráis qué nacimiento hay aquí montado, por Dios. Hola, a este conozco. A este conóceslo. Y sigue el fío y el nieto. No me digas, ¿cómo se llama el nietín? ¿De tu Hugo? Hugo, ¿y el nenu? ¿El nenu Yo es tú? Héctor, sí. Ah, Héctor y Hugo. sí. ¿Y ese señor? Y Valiente, que es el artista de todas estas cosas que estás viendo por ahí. No me digas. Entonces, ¿qué? ¿Que es muy devoto? No devoto. Esto fue después de retirarme, yo me puedo hacer cosas ahí callados y de todo. ¿Y la réplica esta de la capilla? ¿Hiciste la tontera? Claro. Todo lo que ves aquí. Madre de Dios. Y algún xugo que andrá por ahí, ¿eh? Sí. Xugo de carne. ¿Sabes qué es un xugo? Sí, Bueno, porque si anduviste por pueblos, sabes que tenga xugo. Unos dicen xugo, pero el otro día El xugo. xugo. El xugo. ¿Y este quién ye? ¿Y de casa también? Sí, y de Este casa. Jalisco no te rajes. Jalisco, no te rajes. Y Jalisco. Así que este el tu heredero. Sí. Mira tú por dónde. Uno de ellos, uno de ellos. Porque ¿cuántos sois en casa? ¿Tienen 5 nietos? No está mal. Ya, Tienes para entretenerte. no se descuiden, ¿no? Y viviendo aquí en pueblo, ¿cuántos sois? No, él y yo y mi mujer y el otro nieto. El resto están para Sí, abajo. sí. Y este sitio, claro, un sitio importante. Y en la capillina... Está ahí en la capilla de toda la zona, que es la capilla del Ángel de la Guarda, que aquí es donde empezó un poco las fiestas. De hecho, cuando y las fiestas, sacamos el santo en procesión y llévenlo a cuestes hasta el prado de la fiesta. Claro, ¿tú sabes en el ajo de vestirlo del Sporting? ¿A quién? Al santo. No. Tú estás al otro lado. Yo estoy al otro lado. ¡Ay, estoy el del Ubieu! Estaba contándome que aquí la mitad sois del Sport y la otra mitad del Ubieu. Yo no soy de ningún lado. Tú no estás A ninguno. mí no me quita el sueño los reyes. El fútbol no, ¿eh? ¿Dónde trabajaste tú? En todos los sitios. ¿Pero trabajaste en algún sitio así más tiempo que otro? Sí, en Venturo. En el Pozo Venturo. No está mal. Hasta la jubilación. Bueno. ¿Y tú trabajas por aquí cerca? Yo estoy de baja ahora. Estoy en una contrata en la mina de Mieres. Decidí venir para acá. Tenía un piso en el entrego y vendílo y compré para aquí y vine para aquí. De la Gloria. Sí, en la ¿Y Gloria. este y el grande o el pequeño? Este el pequeño. ¿El mayor cuánto tiene? 12 años. No, 13. Hízome esta semana 13. Y hay un minero.
Y hay un minero con 13 años ya sienta de guaje, di que sí. Di que sí. Con 14 ya empecé, con 15 aquí, ¿eh? Con 15 años entras a trabajar na mina? ¿Y tú con 14? Con 14. Yo entré con el nombre cambiado. Si no, no nos dejaban entrar. Hasta ¿Cómo y eso? 16. ¿Cómo? Entré con el nombre de otro. Claro. Un primo mío que tenía 18. Entonces entré con el nombre de él. Si no, hasta que tuvieras 16 no te dejaban entrar. Claro. El otro estaba también, estaba en Duro Felguera también, en los mines de Monte de María Luisa. Claro, estaba en todo, estaba en todo. O sea, él tenía doble... Sí. ¿Cómo? Bueno. Él cobraba 2, por los 2. Sí, los cojones. Y trabajar el otro. A la hora de ir a jubilarse, donde entré yo con el nombre cambiado, no apareció por ningún lado. Alguien lo comió. Claro, por eso decía yo que con 14 años no podías cobrar, no tenía que... Y era un paisano que llamaban el famoso cabrito. Tenían una callahona así y una barriga así. Los de abajo no lo vendrían viendo por telescopio. Con unos espellinos, con espejos, como los bajos del coche, igual. Y decían, pasaste mucha fama, y digo, si fuera música. Si fuera música. ¿Cómo era la vida? Porque ¿cuántos años tienes tú? 90. Qué guapitas. La veo muy diferente, voy sanume. A mí préstame a ver al santo, porque, bueno, no sé si vendré para la fiesta, pero bueno. Bueno, ¿t'estàs invitada? ¿Estoy invitada? ¿Estás invitada? Sí, Pues entonces vendré. Sí, mira. Este es el ángel de la guarda. Sí. Del recuerdo de otro tiempo saco esta conclusión. Dios está de la parte nuestra mientras viva la unión. La cadena que lle dura nun romper per eslabón. Una mano, una peseta y otra en el detonador. Mira qué formales, aquí estamos en tu territorio. Este es el territorio mío, con mi padre, con mi tía y con la tía de mi padre y mi madre. Bueno, un beso al padre de la criatura. ¿Qué tal? ¿Y mamá que se escondió? Mi madre dice que ella que aquí Ya que la tiene una pillaré yo, ya la patuca pillaré yo. Arrima. ¿Qué tal? ¿Qué tal, cariño? ¿Y esta nena guapa quién ye? Dasme un besín. Una tina que tenemos aquí escondida. ¿Qué vas esperando por mí? Di que Soy sí. viejina ya ahora. ¿Cuántos años tienes? No tengo dientes ni nada. Bueno, a mí porque me los pusieron, pero ¿tú qué piensas? Pues ya te los ya. Claro, además, esta nena no trabaja de ello. Sí, sí, pero bueno... Pues habrá que dar trabajo. Hay que poner, quitar dientes, lo que bueno, haga. estamos a tiempo todo. Sí, claro. Sí. Me muero primero. Pues si yo para que la No nena vas a llevar, sí, vas a llevar hierro que no sea tuyo para otro mundo. Fierro para Bilbao. No, Claro. No, babágate Llevar lo que todavía. ya es tuyo. ¿En qué echaste la vida? ¿En qué la eché? Aquí trabajando. Sí. ¿Me? ¿Casaste aquí en pueblo? Sí, sí. Fue a buscarme Vimens. Ay, tú ya es de Vimens. Soy de Vimens. ¿Te darás algo para con el alcalde? Sí, algo. Algo. ¿Qué es de Aitor? ¿Qué es? Pues tía. Y es la tía, no Y es sé. sobrino. Vaya encarnaura más buena, Qué gente buena, Claro. Así que va a venir hoy. Pero tan buena sí. y ella, tan buena y Claro, ella. entonces él fue a buscarte para allá. Sí. ¿Y cuánto tiempo tardaste en enamorarte? Hoy sí. Fue rápido. 6 años cortejamos. Quita para allá. ¿Y por qué Sí. tanto? Bueno, pues no teníamos ganas de casarnos. Pero Y además Vivíamos igual. Iba en caballo porque no había otra cosa en que cortejar. Un caballo. ¿Dónde eran mejores los bailes? ¿Pa Vimenes o pa aquí? Bueno, yo para aquí no venía al baile. ¿Qué? Yo como Él no llego había pa' coches Vimenes, entonces, no yo había llego pa' coches. Vimenes. Claro, los bailes buenos para allá. Porque una vez que te casaste no volviste al baile. No. Ya menos. No, al baile ya no iba. Ni a las fiestas poco. Sí, alguna fiesta. Poco. El tuyo ya. era minero. Sí. ¿Y Y era de todo. Claro. Era...
minero y ¿qué más? Fontanero y hacía... Hacía un poco de todo. Sí, hacía de todo muy... ¿Y nenos? Era muy bueno, muy... ¿Tuvisteis nenos? Uno, cielo. Un neno. Que nos la armó hoy. ¿Qué pasó? Está castigado. ¿Está castigado? No, es que marchó por la mañana y llamábamos para ir a comer con ellos, con los primos, y no pareció. Oye, que lo está pasando bien, bien. Claro, pásalo bomba. El Papa Jiménez, siente la familia siendo estos que están aquí. A lo mejor viene ahora. La familia allí también. Pero va a buscarte moza para allá, me dijeron a mí. Oh, sí. ¿Que va a buscar moza? No, ya tiene muchos años. ¿Qué años tiene el tu fiu? Ya que non bien, pues... 50. No, Ramón y 61. ¡Ay! Ya quiere quitar años, a ver si te Quería casas. quitar años, como que era más joven, así se casaba, bobo. Pero bueno, a lo mejor interesa más que tenga más. Nunca se sabe. Ya quiere que sea joven. Y si vas de boda ahora, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Cuánto fai que tú ahora estás viuda? Claro. ¿Cuánto fai? 5 años ya es. Samuel. Sí. ¿Hay poco? 5 años ahora no estuve. Hay poco. ¿Pudisteis entonces estar juntos mucho tiempo? Bueno, estuvimos juntos mucho. ¿Qué me cuentas de este mozo de Huellinos Claros, el tu sobrín, y de la tu sobrina? Son muy guapos. Muy buenos. Sí, dicen que ellos son malos, no me vemos. Cada poco me llaman ¿Y aquí neváis cuando nieva cae? Porque estamos a 500 metros ya. ¿Aquí? Sí, 500 y algo. 500 y pico. Nunca hizo tanto calor como este año. Por verano. ¿Pasaste mucho calor? Sí, bueno, sí. Habrá que ir a la playa algo. Bueno. ¿Nunca marchaste de aquí? No. No fui ni de vacaciones, nunca. Aquí tuve. Eso que Estoy solucionarlo. contenta en casa. Hombre, no, claro que estás contenta, no, pero... mejor que en casa en ningún sitio. Pero ¿Sabes cuáles son las vacaciones de Vitorina, Sonia? ¿Cuál? De ir a la hierba. ¿Y en las vacaciones de Vitorina? Claro. Pero, Y después venimos, preparamos la merienda para merendar cuando bajábamos. ¿La mar vístela? Sí, hombre, la mar vila. ¿Y bañaste en ella? Sí, cuando estaba soltera fui una Cuando vez. estabas Después de soltera. casar, Vitorina. Sí, cielo. A esta niña hay que llevarla, hay que darle un meneo, ¿eh? Sí, Tú, bueno, llévate yo conmigo. Se me lleva el agua, se me lleva el mar. ¿Qué va te lleva? Ya te pongo yo donde llegue la folina nada más y te doy un No me refresco. ¿A cuántos lleva, cielo? Quita para allá, pero No, si te metes el nada. calcaño una más, no te lleva. No va ni ahí a la fiesta, ¿eh? Que la tenemos a Yo la pie. fiesta antes sí me fía, pero ahora A misa no. nada más, No hace Vitorina. falta Ya, ver, porque ya no voy. ya no Pero te ahora viene la presta. gente a No, no casa me Vitorina a presta. comer. Vienen aquí a comer a tu casa. Sí. Oye, sí. Ella no invita, pero viene sin invitar. Como yo, que me senté aquí Sí, como si fuera de casa. Claro. Bueno, en Claro. casa somos todos. Sí. Fía. Aquí tú vengas el día que vengas, a la hora que vengas, siempre vas a tener algo de comer y algo de beber. Esta Eso niña seguro. casó se fai nada. ¿Pagaste mucho por la boda? Todo lo que me pidieron. Hoy no se pueden hacer bodas, Sonia. ¿Acuerdas tú de tu boda? ¿Dónde fue? En casa. No, antes no. Era en casa casi siempre. No pero- se hacía boda, pero en allí una casa nomás. ¿Fue para Vimenes, para allá? Sí. Vitorina, ayer hicimos toda la familia y ayer era una boda grande. Claro, bueno, sí. Claro. ¿Vas a venir con nosotros hoy? ¿Engañamoste? No, cielo, no. ¿No vienes? No voy, vida. Siénteste en una esquinina, solo a Y mirar. igual, no, cielo. Va a prestarte. Yo enseguida ya quiero ir para la cama, más que oscurece. Pero todavía queda un cacho para oscurecer, ¿o? Sí, todavía. Todavía, Pero tiene que bueno, hacer por ahí. no te muerta que claro, yo la cara. ¿Ves? Pues ala, acabóse, dame un beso. Bueno, cielo. Que no, porque está dando aquí el sol. Entonces Sí. no te convenzo para que vengas, ¿eh? No, cielo. Bueno, pues nada. Va a daros un beso a toda la familia que la estén viendo. Eso. Sí, a todos los de la familia de Vimenes. No falles, por Ah. Dios.
yo un infiltrado no, y es más de aquí que del otro lado, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Cada tía esperando Gracias, por él. niños. Y digo yo, mira, ya están tocando, Victorina. Dice, ya estará Hitoriane. Digo, seguro. O sea, estaba esperando por el gaitero todo el mundo. Bueno, ¿y esta perla flores que tenemos aquí? Pues está ahí en la comisión de fiestas del Ángel de la Guarda. Claro. Hay que decir que comimos aquí y comimos como reyes. Gracias. Gracias. Pero vamos, que arroz con pitu y que fritos y que todo. A ver, aquí otra cosa no, pero comer, cómese bien. ¿Y quién es el presidente o la presidenta? Ahí lo tienes. Ven para acá. Presidente, venga. Presidente, presidente, presidente. Entonces, Gallero, ¿desde fue cuándo que estás con ellos? Pues tanto como 50 años llevo aquí. ¿50 años? De presidente, no, de presidente menos. De presidente llevo... 4 años. Bueno, una legislatura, está bien. Está bien, está Pero bien. 50 años metido aquí en la comisión. Pero escúchame, todo esto es nuevo. Bueno, sí, esto se hizo en el 2011. Primero era, o sea, el chigre estaba allí, eran 4 postes, un toldo Claro. y como antiguamente. Y este centro lleva el nombre de un vecino El antiguo presidente de aquí, que querís murió, mucho. sí. Y que era un poquito en el que tiró... Fue el que tiró por el carro. Claro. Y bueno, cuando él murió, pues enjaretáromelo a mí. Claro. ¿Y hay relevo? No sé, que era el nieto después cuando lo dejé yo. Ven para acá. Que está aquí. Ya es tú. ¿Quieres agarrar el relevo con tu abuelo? Sí. Ay, me encanta. Me encanta. ¿Y por qué te presta a ti esto? Porque Me gusta- son las fiestas y llevo desde pequeño aquí, entonces... El xareu hielo mellor. Sí. Esa moza tan salada. Ven acá. Conchita, ahora Saladísima. Conchita. ¿Cómo domináis esa cocina? Ay, fía. ¿Trabajáis mucho? Claro, mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú ya es nacida de aquí? No, yo soy del Rosellón, que pertenece a Carballín. Pero hay 49 años que me casé y vine a vivir para aquí. Claro. ¿Y cuando venís para acá ya no marchan ahí? No, no, que vamos a marchar con la cocina que hay, ¿no? Y con la fame que tengo, ¿no? Me cago en la leche. No, ¿Quién no, era no. tu amiga? Preséntamela. Margarita. Margarita. ¿Margarita también nació aquí? No. Yo en el pueblo de allí de enfrente. Pero aquí estáis muy amestados con ahí enfrente. Como estamos enfrente y eso más así un poco. Ya Había está. que caminar un poco. Sí. ¿Y tú también? No, yo soy nacida de aquí, No, de la cabañina, ella de pa' esa allí. casa de De ahí. aquí, de la cabañina. ¿Y ahí atrás? No, tú. No, yo más abajo, el que llegue aquí y él. Ahora vosotros es la parte contratante. Vale. Ahora ven para acá. Esta allí tu madre. Sí, yo mi madre, sí. Que estaba escondida. Sí, Pues no puede ser que te robamos a la niña y pagaste una boda fainada. Y eso hay que... Y encima mancósenos, haciendo la tortilla para merendar ahora. un poco vería, un poco, pero bueno, eso es normal. Ese que llegue ahí arriba. ¿Tú? Yo del Corbero, de enfrente. ¿Veslo? ¿Qué te pasó con el mariachi? No, que... Que marchó, que quedó muy disgustado. Para la fiesta sacaron ahí con el mariachi y después abandonó. Y después... Y eso no lo perdonas. Claro, después no se acordó de mí, ¿eh? Ya, bueno, casi a lo mejor salimos ganando. Claro. Un mariachi entero de ahí de comer todos los días. Ya. Y después si me pongo aquel sombrero con lo que pesa. Conchi, Ven conmigo, mi amor. pagabate el viaje de ida, pero no el de vuelta. Ay. O sea, claro, era para quedarse allí. Claro. Hay alguien que nos falta porque pusósenos malina y está Ingresa que llene varina y hay que mandar ahí un beso y vamos a tener que volver. Un aplauso para Marina. Menos mal que este cuando salga ya está en casa, si no papizamos la entera y armamos la de... Aquí, estamos topando todos los guajes aquí. Mira, Castello estos guapo. niños y los Claro, guapos. estos son los que estaban en la escuela. Claro, ¿Eh? ahora ya. Mira que tiene 6 años, qué grande y vaya bien, ¿eh? ¿Pasástelo bien hoy en la escuela? Bueno, todo lo bien que se puede pasar en la escuela. Esta es la generación que viene a relevarnos a nosotros. Claro. Sí, salir fío, como que yo, vais a hacer pero la bueno, fiesta ¿qué vamos a enseguida, hacer? ¿eh? Claro que sí. Quiero daros las gracias a todos y a todos por el trabajo que dimos esta niña, la provitina mía. Gracias de verdad. Gracias a Un vosotros. aplauso fuerte para esta niña. Que trabajó... No, gracias a vosotros. Y gracias a la gente que al final, siempre, aunque una tire, si el resto no va detrás, no sirve de nada. Así que estoy maravilloso. ¡Ay! Tocamos una. Porque aquí veo yo que hay de comer. Si vamos primero a comer, damos aquí les 1000. Que están los pruebas agotados.